La casa era antigua, con la pintura desgastada, un muro bajo y un portón de hierro que chirriaba cuando el viento soplaba con fuerza. Estaba al final de una calle sin salida, donde los vecinos se conocían por el nombre y todavía sacaban sillas a la acera por las tardes. Pero aquella casa, la número 314, era diferente. Siempre cerrada, cortinas siempre corridas, y un silencio que, con el tiempo, empezó a incomodar más que cualquier ruido. Allí vivía doña Celia. Una señora de 78 años, bajita, con el pelo blanco recogido en un moño, y el rostro arrugado por el tiempo y por el dolor. Raramente se la veía fuera de los muros de la casa. Cuando salía, era rápido, iba hasta el portón a recoger alguna carta o a dejar la basura en la acera. Siempre con la cabeza baja, pasos cortos, casi como si pidiera perdón por estar allí. Quien la veía, lo notaba. Algo no iba bien. Yo creo que no come bien, está tan delgadita, susurraba doña Lourdes, la vecina de al lado. Una vez vi un moratón en su brazo, decía don José, el jubilado de la esquina, negando con la cabeza con gesto desconfiado. Pero todo quedaba ahí. Comentarios en voz baja, miradas de soslayo, y la típica duda de si intervenir o no. Nadie quería meterse. Al fin y al cabo, era cosa de familia. La hija de doña Celia, Paula, era una mujer de mirada dura, voz áspera y siempre con el ceño fruncido. 45 años, morena, de complexión fuerte y modales rudos. Hablaba poco con los vecinos, y cuando lo hacía, era con impaciencia o ironía. Quien se atrevía a preguntar por la madre recibía una respuesta seca, casi ofensiva. Está vieja, ¿no? Ya no hace casi nada. Yo la cuido. Cuidar, sin embargo, no era exactamente lo que parecía. Doña Celia no tenía móvil, y sus escasas salidas a la calle habían cesado hacía más de un año. No iba a misa, ni a la panadería, ni siquiera al centro de salud del barrio. Las visitas desaparecieron. Ni parientes lejanos, ni amigas del club de señoras. Era como si hubiera desaparecido, estando aún allí. Dentro de la casa, la realidad era sombría. Paula encerraba a su madre durante el día, mientras se iba a trabajar en una farmacia del centro. En la nevera había comida, pero siempre contada. Los medicamentos de uso continuo de doña Celia estaban guardados en una caja con candado, que solo Paula abría cuando quería, o cuando se acordaba. ¿De qué te quejas? Vives de la pensión, no pagas nada, solo estás ahí, decía, mientras le empujaba un plato escaso de arroz con huevo. Doña Celia no respondía. Tragaba la comida seca, callaba el dolor, y miraba por la ventana de su cuarto, donde a veces se posaba un pajarito, como si fuera su único amigo. Los años de silencio crearon en ella una especie de letargo. El miedo se convirtió en rutina. Los insultos, en algo común. Los gritos, previsibles. Un día era porque se le cayó una toalla al suelo. Otro, porque tosía demasiado. También había días de golpes, empujones, bofetadas, apretones en el brazo. Siempre donde la ropa podía tapar. Por la noche, Paula veía la tele en el salón, mientras doña Celia permanecía en su cuarto. Cuando necesitaba ir al baño, pedía permiso en voz baja, como quien molesta. Venga, ve ya. Y no ensucies el suelo, ¿eh? La voz de su hija sonaba como una orden. Hubo un tiempo en que doña Celia aún se atrevía a preguntar algo, a pedir un favor, a intentar conversar. Pero la respuesta era siempre una mirada de desprecio o una puerta cerrada de golpe. Con el tiempo, enmudeció. Guardó todo lo que sentía para dentro. En aquella casa del final de la calle, el tiempo parecía no avanzar. La ventana del cuarto de doña Celia daba a un patio trasero abandonado, con un árbol de pitanga que ella misma había plantado años atrás. En los días más difíciles, miraba ese árbol como se mira un recuerdo feliz, intentando encontrar sentido a lo que se había convertido su vida. Pero allí fuera, el mundo seguía. La gente continuaba con sus días, pasaba el autobús, llamaba el cartero, el sol salía y se ponía. Doña Celia, sin embargo, permanecía invisible. Había, no obstante, una mirada atenta, la de la pequeña Julia, de 10 años, nieta de doña Lourdes, que jugaba en el patio de la abuela los fines de semana. Un día, al subirse al árbol, vio a doña Celia sentada en la cama, llorando en silencio. «Abuela, ¿has visto a la señora de la casa del fondo?» Estaba triste. Parecía que quería ayuda. Doña Lourdes tragó saliva. «Anda, vete a jugar, hija». Pero aquel comentario se le quedó grabado. Y en los días que siguieron,
Empezó a prestar más atención. En los viejos álbumes de fotos guardados en el armario del dormitorio, debajo de algunas prendas de invierno que ya nunca se movían de sitio, hay una imagen que doña Celia solía mirar en los días de valentía. En ella aparece con Paula aún niña, de unos 7 u 8 años, sonriente, con un vestido de fiesta de San Juan y sujetando con fuerza la mano de su madre. Estaban frente a la antigua escuela municipal del barrio, en una época en la que el mundo todavía parecía sencillo. Aquella era una Paula diferente. Tímida, pero dulce. Un poco retraída, como muchas niñas criadas sin hermanos, pero obediente, inteligente y llena de preguntas. Era la alegría de Celia, que siempre había soñado con ser madre. Tras años de intentos frustrados y pérdidas dolorosas, Paula llegó como una promesa. El padre, Jorge, era funcionario, tranquilo, de pocas palabras, pero presente. Amaba a las dos, aunque era reservado en las muestras de afecto. De esos hombres que trabajan, vuelven a casa, ven las noticias y se acuestan temprano. Celia compensaba esa frialdad con un exceso de cuidado. Se entregaba a su hija con una dedicación casi total, le peinaba el pelo con mimo, preparaba meriendas decoradas, la ayudaba con los deberes, le contaba cuentos antes de dormir. Pero había algo, desde temprano, que inquietaba a Celia. Paula tenía una forma extraña de enfrentarse a las frustraciones. Cuando algo no salía como quería, montaba rabietas largas, se aislaba o tiraba cosas al suelo. Y con los años, esas reacciones se volvieron más intensas. En la adolescencia llegaron los gritos. Las puertas cerradas de un portazo. Aquella mirada que antes pedía atención, ahora parecía juzgar. «Usted solo sabe mandar», decía Paula, con 14 años, con una mezcla de dolor y rabia que Celia no comprendía. El padre, ajeno, decía que era una fase. Que las chicas eran así, que había que tener paciencia. Pero cuando murió, víctima de un infarto fulminante a los 56 años, algo se rompió del todo entre madre e hija. Paula tenía 19. Estaba en el primer semestre de la carrera de farmacia, pero la abandonó poco después. Dijo que tenía que trabajar, que no podía seguir dependiendo de una viuda jubilada. A partir de ahí, la relación cambió. Sin el padre para mediar los conflictos, los desencuentros se volvieron constantes. Celia intentaba mantener la paz, cediendo siempre, ofreciendo ayuda, intentando consolar a la hija, incluso cuando gritaba, incluso cuando desaparecía durante días y volvía con ojeras y los ojos enrojecidos. Había un vacío en el alma de Paula al que su madre no podía llegar. Y cuanto más lo intentaba, más se alejaban. «Usted siempre lo tuvo todo. La que tuvo que apañárselas fui yo», decía Paula, cada vez más amarga, como si culpase a su madre de su propia infelicidad. Poco a poco, fue tomando el control de la casa. Primero, con una excusa práctica, vivían juntas, ella ayudaba con los gastos, organizaba los medicamentos, llevaba a su madre al médico. Celia lo veía como un gesto de cariño, aún creía que había amor detrás de esa sequedad. Pero pronto llegaron los primeros gestos de control, esconder las llaves, revisar el teléfono de su madre, cuestionar conversaciones con los vecinos. Con el tiempo, Celia dejó de salir. Empezó a tener miedo de molestar, miedo de hablar, miedo de vivir. Todo ocurrió de forma lenta, silenciosa, como quien calienta agua a fuego lento. Un día, Celia se despertó y se dio cuenta de que ya no tenía dominio ni siquiera sobre su propia vida. Y aún así, se culpaba a sí misma. Tal vez me equivoqué, tal vez la mimé demasiado, quizás solo necesite más tiempo, pensaba en silencio, tumbada en la cama, mirando el techo, las manos arrugadas sobre el pecho. Nunca le contó a nadie sobre los primeros empujones. Ni los gritos en plena madrugada. Ni el día en que Paula rompió una tarjeta que una vecina había dejado por Navidad, diciendo que no necesitaba la lástima de nadie. Durante muchos años, Celia protegió a su hija, como si protegerla significase negar en lo que se había convertido. Hubo un último intento de reconciliación, años atrás. Celia preparó una cena sencilla para el cumpleaños de Paula, arroz con pollo y un pequeño bizcocho de naranja, como hacían los viejos tiempos. Encendió una vela, puso la mesa con el mantel de flores reservado para ocasiones especiales, y escribió una nota a mano. «Aunque no lo digas, yo te quiero cada día. Feliz cumpleaños, hija mía». Paula llegó tarde esa noche. Miró la mesa, luego a su madre, y soltó una risa cínica. «¿Y esto qué es? ¿Fue una fiesta infantil?», dijo, antes de meterse en su cuarto y cerrar la puerta de un portazo.
Celia apagó la vela sola. Se comió un trozo del bizcocho en silencio. Tiró la nota a la basura. Desde aquel día, no volvió a intentarlo. El tiempo pasó. Las fotografías quedaron en el fondo del armario. Y lo único que aún unía a aquellas dos mujeres era el hilo invisible de una historia rota, donde el amor de una madre seguía vivo, pero demasiado herido para encontrar respuesta. El tiempo parecía arrastrarse dentro de aquella casa. Los días eran todos iguales. Los mismos sonidos, los mismos silencios, la misma rutina cansada de quien ya no espera nada de la vida. Para el mundo exterior, doña Celia aún existía. Por dentro, simplemente sobrevivía. Paula salía temprano para ir a trabajar. Cerraba la puerta con doble vuelta de llave y se llevaba el móvil de su madre en el bolso. «Es peligroso dejar el aparato aquí sola», decía. Pero la verdad era otra. Celia no tenía con quién hablar, y aunque lo tuviera, no podría. Ni saldo, ni autonomía, ni valor. Era como si cada intento de contacto con el mundo exterior fuese un delito. Las ventanas permanecían cerradas todo el día. La luz natural solo entraba por las rendijas de unas cortinas pesadas que Celia no podía abrir. El dormitorio era pequeño, con una cama individual, una cómoda con el espejo roto en una esquina y una silla en la que se sentaba durante horas, mirando al vacío. La televisión del salón estaba bajo control de Paula. Cuando su madre pedía ver el telediario o una telenovela antigua, era ignorada. A veces Paula dejaba la tele encendida solo para fastidiar, pero con el volumen tan alto que resultaba molesto. Otras veces la dejaba apagada durante días. La comida era escasa y repetitiva. Paula cocinaba arroz blanco, a veces con un huevo cocido, o una sopa aguada de verduras que ella misma decía que era suficiente para una vieja sedentaria. La nevera contenía siempre los mismos productos: leche, margarina, pan duro y, ocasionalmente, alguna sobra del tupper que Paula traía del trabajo. Los medicamentos para la tensión, el colesterol, los suplementos de calcio, todos estaban guardados bajo llave en un armario de la cocina. Cuando Celia sentía dolor en el pecho o en las articulaciones, tenía que pedirlos. Si los pedía por segunda vez en el mismo día, Paula gritaba: «¿Ahora te has vuelto adicta a las pastillas? No me extraña que estés así, llena de enfermedades. Eso es psicológico, mamá. Deja de hacerte la víctima». Algunos días, el dolor era tan intenso que Celia lloraba en silencio, abrazada a su propio cuerpo. Y en esos momentos, el miedo a morir sola era menor que el miedo a seguir viviendo así. Ni siquiera el baño era libre. Paula había puesto un pestillo por fuera y solo lo abría cuando volvía a casa. Por las mañanas, dejaba un orinal dentro del cuarto, como si su madre fuera una niña o una mascota. Y si se quejaba, recibía reproches. «Hay gente que ni siquiera tiene dónde vivir. Apáñatelas, que yo no soy la sirvienta de una vieja desagradecida». Celia no respondía. Solo bajaba la mirada, murmuraba un «está bien» y esperaba a que pasara un día más. El contacto con el mundo exterior era casi nulo. Las facturas de la casa estaban todas a nombre de Paula, que controlaba la pensión, el banco y la correspondencia. La ropa de Celia era la misma de años atrás: camisones viejos, zapatillas gastadas, una blusa que alguna vez fue rosa, ahora pálida y desgastada. Ya no sabía qué día de la semana era, mucho menos en qué mes vivía. Solo marcaba el tiempo por el cambio de estaciones. Sentía el calor subir, oía la lluvia en el tejado, veía las hojas del árbol de pitanga en el patio amarillear y caer. De hecho, el patio era su única ventana al mundo. Cuando la puerta del cuarto quedaba sin llave, se deslizaba hasta el borde del porche, miraba al cielo e intentaba respirar un poco de aire puro antes de que Paula la llamara de nuevo. Con el tiempo, Celia dejó de intentar resistirse. Antes, todavía escribía notas, dejaba recados cariñosos para su hija, ofrecía ayuda, hacía oraciones en voz baja. Pero esos pequeños intentos de acercamiento siempre terminaban igual, con desprecio, impaciencia o incluso agresiones físicas. Un empujón. Un brazo apretado con fuerza. Un tirón de pelo. «Reza por tu salud, porque yo ya no tengo paciencia», decía Paula, con esa rabia seca en los ojos. Un día, Paula escondió las llaves del cuarto. Encerró a su madre por completo. Dijo que era por seguridad, que con lo confundida que estaba últimamente, podía acabar perdida o hacerse daño. Celia pasó 2 días sin salir, con una botella de agua y un plato de comida fría dejado en la puerta. Cuando por fin abrió, Paula dijo, como si hiciera un favor: «Ahora estate tranquila. Es mejor así para todos».
En el fondo, Paula sabía que nadie haría preguntas. Los vecinos no se metían. Los amigos de la infancia habían desaparecido. Los pocos parientes vivían lejos. Y aunque alguien sospechara, Celia jamás diría nada. El miedo era más fuerte que cualquier intento de denuncia. Pero lo que Paula no sabía, o tal vez sí, y prefería ignorar, es que la crueldad deja huellas. Y hasta el silencio más profundo tiene un límite. Esa misma semana, doña Lourdes, la vecina, notó que la ventana del cuarto de Celia no se abría desde hacía días. Y que ni siquiera se oía ya el sonido de la radio, que antes sonaba bajito. Intentó llamar desde la verja, pero nadie respondió. Volvió a casa con el corazón encogido. El sábado siguiente, su nieta, Julia, se subió al muro del fondo para recuperar una pelota que había caído en el patio de la casa de al lado. Cuando miró por encima, vio a doña Celia sentada en el suelo, con la mirada perdida, el pelo enmarañado y la mano en el pecho. La niña gritó llamando a su abuela, asustada. Doña Lourdes corrió a ver. No alcanzó a ver a la señora, pero supo que algo no iba bien. Pasó el resto del día intranquila. Algo en aquella imagen, o en su ausencia, la dejó en alerta. Al día siguiente, fue al centro de salud del barrio. Pidió hablar con la trabajadora social. No sé si me corresponde, pero creo que esa señora de la casa 314 necesita ayuda. Eso no es vida, hija. Eso es una prisión. La visita al centro de salud parecía, en un principio, un gesto más de solidaridad de una vecina preocupada. Pero para Mariana, la joven trabajadora social recién llegada al barrio, aquella alerta sonaba diferente. Doña Lourdes era conocida por ser observadora, sí, pero nunca había sido del tipo que levantaba la voz sin motivo. Lleva desaparecida un buen tiempo, señorita. Y cuando se la ve, está demasiado delgada, con cara de tristeza, como si tuviera miedo hasta de mirar a alguien. Mi nieta la vio sentada en el suelo, con cara de enferma. Eso no es normal. Yo vivo al lado. Ya ni siquiera dice buenos días. Mariana lo escuchó todo con atención. Apuntó la dirección, dio las gracias y aseguró que pasaría por allí con el equipo de salud comunitaria en la próxima visita domiciliaria. Sabía que no podía forzar la entrada ni hacer acusaciones. Pero también sabía que, en casos así, el tiempo podía ser cruel. Doña Celia ya estaba en el radar. La semana siguiente, la visita tuvo lugar en una mañana bochornosa de miércoles. Mariana fue acompañada por la técnica de enfermería, quien conocía a la familia de oídas. De hecho, Paula era empleada en una farmacia que colaboraba con el centro de salud. La técnica dudó. Mira, es un poco borde, ¿vale? No le gusta hablar mucho. Pero la madre, no sé, parece enferma de verdad. Nunca la he oído decir ni una palabra. Cuando llamaron al portón, Paula tardó en abrir. Apareció con cara de pocos amigos, como si ya supiera a qué venían. Ah, ¿sois vosotras? Mi madre no está bien hoy, ¿eh? No va a poder hablar mucho. Lo entendemos, respondió Mariana con tono tranquilo. ¿Podemos echarle un vistazo? Solo es una visita de rutina. Tomar la tensión, la temperatura, esas cosas sencillas. Paula dudó. Luego, con cierto teatro, hizo un gesto exagerado con el brazo. Está en su cuarto. Pero solo un momento, ¿vale? Se cansa rápido. Al entrar, el olor a humedad y desinfectante llenó el aire. La casa era oscura, cerrada, con las ventanas tapadas por cortinas pesadas. En el cuarto, doña Celia estaba sentada al borde de la cama, con los ojos bajos y los dedos entrelazados sobre el regazo. Parecía una muñeca olvidada. Buenos días, doña Celia. Soy Mariana, trabajo con el equipo de salud del barrio. Hemos venido a ver cómo se encuentra, dijo la trabajadora social, con voz dulce, arrodillándose frente a la anciana. Celia respondió con un leve gesto de la cabeza. No hablaba, ni levantaba la mirada. ¿Podemos tomarle la tensión?, preguntó la técnica de enfermería. Ella solo asintió en silencio. Durante la revisión, Mariana observaba. Notó hematomas antiguos en el brazo izquierdo. Marcas redondas, como de dedos. La piel fina y seca. Los ojos hundidos. La ausencia de reacción. ¿Está comiendo bien, doña Celia? ¿Puede dormir tranquila? La respuesta fue un sí débil, casi un susurro, sin despegar la mirada del suelo. ¿Y los medicamentos? ¿Se los está tomando todos? Sí.
Paula me los da, respondió, finalmente, mirando a Mariana por un segundo, con una mirada que parecía suplicar, no sigas preguntando. Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía perfectamente lo que estaba viendo. Sabía leer las señales: negligencia, miedo, aislamiento, marcas físicas, obediencia excesiva. Pero sin una confirmación, sin una declaración de la víctima, no podía actuar formalmente. Solo podía seguir el protocolo, registrar la visita, abrir expediente de riesgo y derivar para seguimiento continuo. Al salir de la casa, Paula cerró el portón rápidamente, sin dar las gracias ni despedirse. Esa mujer es un témpano, comentó la técnica. Y la pobre madre parece un pajarillo asustado. O una prisionera, respondió Mariana, en voz baja. En los días siguientes, Mariana completó el informe e hizo todo lo que estaba en su mano. Registró indicios de vulnerabilidad social grave, solicitó nuevas visitas, alertó a la psicóloga del centro e incluyó a doña Celia en la lista de seguimiento prioritario. Pero los recursos eran escasos y el tiempo, limitado. La red de asistencia del municipio estaba desbordada. Sin pruebas concretas o una denuncia formal, el caso seguía en observación. Mientras tanto, doña Celia seguía presa. Los días continuaban con el mismo ritmo cruel. La comida cada vez más escasa. La salud más frágil. Las palabras más pocas. Un día, sufrió un mareo y se cayó en el baño. Se golpeó el hombro y estuvo en el suelo casi una hora hasta que Paula llegó. No te voy a llevar al hospital. Van a pensar que te pego, dijo la hija, nerviosa, aplicándole hielo y una pomada cualquiera. Celia solo lloró. En silencio. Como siempre. En el barrio, las miradas se intensificaban. Gente que antes pensaba que era exageración, ahora empezaba a sospechar. El panadero comentó con la dueña de la mercería que hacía meses que solo Paula compraba para la casa, que nunca más había visto a la señora mayor, que algo raro pasaba allí. Pero aún así, nadie hacía nada. ¿Y si nos metemos y resulta que es solo un problema familiar?, decía uno. ¿Y si está enferma de verdad y la hija solo la cuida a su manera?, decía otro. El silencio, una vez más, era cómplice. Hasta que, un lunes lluvioso, Mariana recibió una llamada del colegio del barrio. La pequeña Julia, de 10 años, había hecho un dibujo durante la clase de plástica. En el papel, se veía a una anciana encerrada tras una ventana, llorando. Y a su lado, una mujer con una escoba en la mano y el rostro lleno de rabia. La profesora se preocupó. La niña dijo que era la vecina de su abuela. Mariana se llevó el dibujo a casa aquel día. Se sentó a la mesa de la cocina y lo miró durante varios minutos. Luego, tomó el informe del caso de doña Celia, respiró hondo y se dijo a sí misma: basta de esperar. Es hora de hacer algo más que observar. Aquel día lluvioso, Mariana no pudo sacar de su cabeza el dibujo de la pequeña Julia. Las líneas simples y crueles, el dolor expresado con colores infantiles, denunciaban lo que doña Celia no podía, o no quería, decir en voz alta. Sabía que ya no podía esperar más. Con determinación, Mariana convocó una reunión urgente con el equipo multidisciplinar del centro de salud: psicóloga, enfermeros, trabajadoras sociales e incluso el médico de familia. Contó sobre el cuadro de aislamiento y maltrato, sobre las señales evidentes, sobre la dificultad de avanzar sin una denuncia formal. Pero también destacó la urgencia. No podemos dejar a esta señora sola en ese sufrimiento, dijo, con los ojos firmes. Es nuestra obligación actuar. La psicóloga, Ana, sugirió una aproximación cuidadosa: fortalecer el vínculo con doña Celia, crear un espacio seguro para que ella pudiera expresarse, si era posible, involucrar al consejo tutelar. Todos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, Mariana regresó a la casa de doña Celia. Esta vez no estaba sola, la psicóloga la acompañaba. Paula, como siempre, abrió la puerta con resistencia, pero permitió la entrada. Solo vamos a quedarnos un momento. Queremos ayudarle, dijo Mariana, intentando suavizar el ambiente. Doña Celia las recibió con la misma mirada cansada, pero había algo diferente en el aire, un destello de esperanza. En las semanas siguientes, las visitas fueron frecuentes, siempre con cuidado, siempre respetando el ritmo de la anciana. Poco a poco, comenzó a hablar. Al principio palabras cortas, pero con significado. Tengo miedo, confesó una tarde, mientras sostenía la mano de Ana. Miedo de perder lo poco que me queda. Mariana,
Ana y el equipo entendieron que debían garantizar seguridad antes de cualquier cambio radical. Planearon una salida estratégica, involucrando también a la policía civil y a la red de protección al anciano. Un día, surgió la oportunidad. Paula, cansada de tantas visitas y preguntas, se ausentó temprano. El equipo aprovechó para actuar. Con una orden judicial, entraron en la casa. Encontraron a doña Celia en estado frágil, pero viva. Fueron rápidos y cuidadosos. La llevaron al hospital para una evaluación y luego a un refugio temporal, donde podría recibir cuidados adecuados. La noticia del arresto de Paula se difundió rápidamente por el barrio. Algunas personas quedaron impactadas, otras dijeron sentirse aliviadas. La sensación era que, finalmente, la voz de doña Celia había sido escuchada. En el refugio, por primera vez en años, doña Celia sintió que podía respirar, que la sombra de la soledad y el miedo quedaba atrás. Todavía quedaba un largo camino por delante, recuperación, justicia, reconstrucción. Pero el primer paso había sido dado. Y en ese instante, rodeada de personas que realmente se preocupaban, doña Celia sonrió por primera vez en mucho tiempo. Después de tantos años atrapada en un ciclo de miedo, dolor y silencio, doña Celia finalmente daba sus primeros pasos hacia la libertad. En el refugio, rodeada de profesionales atentos y pacientes, comenzaba a redescubrirse a sí misma, una mujer fuerte, a pesar de las cicatrices invisibles y profundas que llevaba consigo. Las primeras semanas fueron desafiantes. El cuerpo debilitado, la mente marcada por la soledad y el abandono. Pero cada palabra de cariño, cada gesto de cuidado, eran ladrillos en la reconstrucción de la autoestima que había sido minada durante tanto tiempo. Ana, la psicóloga que acompañaba su caso, ayudaba a doña Celia a dar voz a los dolores reprimidos. Era un proceso lento y delicado, pero necesario. Pensé que había perdido todo, confesó una tarde, con los ojos vidriosos, pero ahora veo que puedo tener un nuevo comienzo. Mientras tanto, la justicia empezaba a avanzar. Paula fue responsabilizada por el abuso y la negligencia. El proceso fue doloroso para doña Celia, quien tuvo que enfrentar no solo el dolor del pasado, sino también la vergüenza y la complejidad de los lazos familiares rotos. Sin embargo, en cada audiencia encontraba un poco más de fuerza. Apoyada por trabajadores sociales, el Ministerio Público y una red de apoyo, doña Celia sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Un día, al visitar un parque cercano al refugio, doña Celia sintió el sol en su rostro y la brisa suave en la piel. Sonrió para sí misma, como quien se reencuentra con un viejo amigo. «Estoy viva», dijo en voz baja. «Y quiero vivir». Decidió aprender cosas nuevas, participar en las actividades del refugio, hacer amistades. Soñaba con volver a escribir, pintar, conversar. Sentirse, por fin, dueña de su propio destino. Y en el silencio que antes la aprisionaba, ahora florecía una nueva voz, la voz de la esperanza, la dignidad y el coraje. Doña Celia ya no era una víctima, sino una sobreviviente, un ejemplo de que, incluso en las sombras más densas, es posible renacer.